Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o tal vez buenos días si nos ven en otro margen de tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a todos a la presentación del libro Mandato del Polen, la segunda edición de este libro, Premio Nacional de Poesía Tijuana 2016, del autor César Aragón. Muchas gracias, César, por estar aquí con nosotros y pues, felicidades por presentar el libro y ya estaremos hablando en toda esta hora sobre esta publicación. Doy la bienvenida a Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth, por participar en el libro, por estar con nosotros y aceptar estar aquí en la presentación de Mandato del Pole. Y nos acompaña también Rafael Cota, compañero, cofundador de IOB Editorial. Él es escritor, narrador, también experto en tecnología. Y bueno, tanto Rafael como yo estamos aquí trabajando en IOB Editorial, que con mucho gusto publicamos y estamos presentando y dando a luz ya a este poemario de César. No, muchas gracias a ustedes por el esfuerzo que están haciendo para la promoción de la literatura, de la poesía. Gracias a Elizabeth, a Rafael, a Josué. Estamos súper contentos de poder convivir y de llevarle a la gente, a nuestra gente, la gente que le gusta la poesía y la literatura, poderle llevar esta participación. Muchas gracias. Pues igualmente, muchas gracias Josué, Rafael, por estar aquí y pues invitarme a la presentación de este libro que creo yo va a ser visto por la mayoría de las personas que ahorita están conectadas a estos formatos electrónicos, y lo cual me da muchísimo gusto que se lea, que haya más lectores para la poesía. Gracias. Así es, un gran saludo a todas y a todos los que están viendo esta presentación. Leo rápidamente una biografía de Elizabeth y de César, porque pues, ya queremos presentar el libro, ya queremos hablar sobre este poemario. Elizabeth Casesus es poeta y artista de performance. Es autora de 11 libros de poesía. Es profesora egresada de la Escuela Normal. Hizo estudios de antropología teatral con el maestro Jaime Soriano en la Ciudad de México. Tomó cursos de literatura con escritores como María Luisa Puja, Antonio Latorre, Daniel Sada. Estudió también, tiene estudios de danza contemporánea. Eh, Se ha incorporado al periodismo cultural desde la década de los 80s. Ha participado en encuentros internacionales de poesía en países como Cuba, Chile, Puerto Rico, México, Colombia y Estados Unidos. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para el FONCA, en 1998. Obtuvo el Premio Municipal de Poesía en los Juegos Florales de Tijuana en 1992 y en el 94 obtuvo el Premio de Poesía Anita Pompa de Trujillo. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, de César, podemos mencionar que él nació en Hermosillo. Él tiene estudios en la carrera de literaturas hispánicas en la Universidad de Sonora. Actualmente y ya desde hace varios años radica en Tijuana, en donde ha sido fundador de foros alternativos como El Perro Azul, como la antigua Bodega de Papel, que son proyectos multidisciplinarios con acento en actividades escénicas, artes plásticas, literatura y música. Con este libro, Mandato del Polen, es su primer libro y obtuvo el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2016, y ahora estamos presentando la segunda edición de este poemario. Pues nuevamente, Elizabeth, muchas gracias, César, y te cedo la palabra, Elizabeth. Pues Elizabeth. sí, Sí. muchas gracias, Josué. Pues yo lo que quiero también decir de este libro es, a mí me tocó estar como jurado en este Premio Nacional de Poesía. Y pues bueno, desde que estuvimos revisando todos los libros que participaron, realmente nos dimos cuenta que este libro iba quedando en las finales. Entonces yo creo que es un esfuerzo del oficio de César Aragón, que finalmente él demostró de este concurso su buena
su buena interpretación, su ritmo, sus diferentes metáforas, ¿no? Él realmente maneja una metáfora que a mí me encanta, que es esa llama enardecida que quema las manos, o sea, yo digo que esa es la poesía, cuando esta llama va transformando todo lo que va tocando, cuando esta llama va transformando todo el tiempo en el que está viviendo el poeta, él se va encontrando con sus diferentes etapas de la vida y de la muerte, y entonces él tiene una cita siempre consigo mismo y está aflorando con todo ese arco iris en donde las rutinas, lo cotidiano, el asombro y la adversidad y el engaño encuentran diferentes enlaces y tiene sobre todo un rescate de las imágenes de la ciudad y del dolor del poeta. Hay melancolía, hay un ritmo pausado que siempre te lleva a tocar lo más profundo, ¿no? Ese desánimo, esa desesperación o esa angustia, ¿no? Que vive el poeta. Yo creo que este poemario a mí me gusta por muchas aristas. Lo puedes ver desde los espejos humanos, lo puedes ver desde sus perfiles y las caminatas que hace y que ve el poeta a través de los encuentros que él va teniendo con sus diferentes temáticas. El poeta está en medio de estos perfiles urbanos y se va buscando. Para él no hay remedio porque la poesía no es en sí el remedio. Él es como un árbol ardiendo, es como una sangre perseguida hasta los límites de la muerte. Él no encuentra la fuente, ni la brújula, ni el astrolabio que lo libere de la poesía. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención de la poesía de César Aragón, que te llega a fondo, te toca el corazón en el lado más sensible del amor. Escojo este poema que él expone en donde habla de la fiebre. Dice, yo sé, mujer, que soy la fiebre del polen. Al contrario de tu pan de sereno, hago mi casa en tus costumbres, ando desnudo, nado, busco el ahogo en la nave de tu espalda, en la espiga volátil de tu retina. Yo sé que nos une la incertidumbre, tan solo el cielo nublado, la legítima carencia en el molde de mis hombros. Estas son las imágenes que en algún momento tú empiezas a leer este libro y te atrapa ese ritmo, esa cadencia, ese divagar, eso que dicen algunos otros poetas, la subjetividad que vive el poeta, ¿no? Es lo más neto de él, es lo más sincero. Se siente una poesía de la sinceridad también, como cualquier poeta moderno, porque precisamente la modernidad es este yo lírico que va decantando y que va albergando y que va disponiendo y que va diciendo y que va cantando desde sus agonías hasta sus incertidumbres. Dice, de ese molde de destilada melancolía, la imaginación es dinámica y musical y se ve imprescindible, no solo como imagen de una opus de Chopin, como una rapsodia de Gershwin y en suma de espirales en la voz de una viola, sino en silencios con hogueras, estampida de alas de pájaros, en repiqueteo de caminatas sobre escaleras, en un coito cantante. Mandato del polen es un clamor a la existencia, que por más deplorable que sea, se cante o se decante, la ciudad se revela dentro de nuestro pecho, resollando a pulmón abierto, a pulmón herido, sí, con toda su pulmonía. Escribo poesía, dice César, en el centro del espacio imposible. Hay olor de papel periódico y los comerciales dieron muerte al violonchelo. Llueven horas y horas de horas. Hay peces dando las 8:09. Una quebrada de tiempo. Mi respiración es de sí. Huye en el cuajo que es el aire y deja gotas en el cielo que sube.
Entonces, es esta sístole y diástole, la orfandad que sufre el poeta, no es de la infancia que no tuvo, sino de la que cree perdida. Ese corazón loco que no es ni su patria ni su tumba, es de otro, y se declara enfermo como el César Vallejo con espergesia. Cuando me fui de aquí, dice el poeta, llevaba puesta una camisa blanca, el corazón loco, y me quedé rondador de viejos muelles, oculto en la respiración del carnaval, sombra de los ojos niños, usuario de besos callejeros, pero no me fui de aquí. Era otro el que se fue, otro yo. Llevaba puesta una camisa blanca y el corazón loco. Yo recuerdo a Saúl Ibargoyen antes de que nos dejara en este plano. Él decía que la crítica siempre se equivoca con la poesía porque juzgan al autor, pero el que canta es el yo lírico, es el otro que llevamos dentro. Entonces, esto en la poesía de César Aragón es tan transparente, translúcido, tan cierto, que vemos al poeta niño, ese a quien no entiende nadie, ese otro que no entiende la poesía, porque el poeta no busca la poesía, sino que la poesía lo encontró a él en una calle abandonada. Y entonces dice César, voy niño, como por una calle abandonada, calle de frondosa y callada memoria. Vengo de casa de mi madre que me ha desconocido. Traigo mi hueso de marchito durazno, la piedra de mi nombre montada en el pecho. Voy niño, desde siempre enamorado. Yo subo la calle poblada de piedras y mi corazón tiembla como si en la calle estuvieran muertos mis hermanos. Contar la vida del poema es el poema en sí mismo. Ser la segunda persona, desnudarse ante la amada no para que se pierda la magia, sino para encontrarla juntos, ascender en el erotismo más humano, el de los encuentros y desencuentros, el de los hallazgos, el de las pérdidas. Ese es el amor, el vivir los opuestos, extraños y contradictorios, sufribles e insufribles, como para encontrar el balance de los días e ir a juntar las piedras blancas que se vislumbran en el camino, los signos y señales, como lo harían los amigos, los hermanos, los buscadores de tesoros, los que sueñan el amor dentro del bosque oscuro para llegar a un puerto seguro e inventarlo. Pues eso es, el prólogo es más largo, no sé si ustedes quieran comentar alguna otra cosa o César quiera sumarse y luego le seguimos. Bueno, para mí siempre va a ser un misterio Sí. lo que el otro ve en la poesía personal. Yo mismo veo otras cosas en la poesía de amigos míos que en la tertulia, en la plática, compartimos esa incertidumbre y ese misterio porque si bien es cierto que el escritor trata de ser sintácticamente o gramaticalmente correcto, hacer lo que tiene que hacer para expresarse bien, muchas veces lo semántico se vuela la barda. Y yo siempre tengo ese grado de perplejidad. La primera vez que escuché la opinión de Elizabeth fue cuando se dio el asunto del premio. Yo no sabía quiénes estaban en el jurado, ni era significativo en ese momento para mí, hasta que se dio y se dio una lectura muy similar al prólogo, con otros elementos, y yo decía, qué tremendo, qué tremenda la forma en la que la palabra de una persona puede influir en otra o puede incidir en la vida de otra, porque la palabra sí puede mover, si no montañas, puede mover realidades. Claro. En este caso, las realidades del otro, ¿no? Digo,
siempre estoy perplejo con lo que me dices, con lo que se cuenta. Y a veces cuando tengo opiniones de amigos que leyeron el libro, personas que hace mucho tiempo que no veo, pero que me mandan algún mensaje, digo, a la torre, yo dije todo eso, pero parece que sí. Entonces tengo que ser consecuente, responsable sobre eso que yo estoy diciendo y pues lo comentamos, ¿no? Lo dirimimos, lo hacemos lo más flexible posible. Yo creo que la poesía siempre va a permear nuestra circunstancia. O sea, si nosotros ponemos aquí un vaso con agua y escribimos algo sobre el vaso con agua, cada quien va a tener una visión del vaso con agua. Cada quien va a hablar del agua, ¿no? Los van a ver con peces, otros con lagartijas, en fin. Cada quien va a tener una visión. Pero, sin embargo, la poesía, cuando nos inyecta ese ritmo, esa profundidad, ese calor, esa metáfora. Por ejemplo, aquí yo anoté algunas cosas aparte de lo que me pregunto de la propuesta estética de César. Por ejemplo, cuando él dice, canta un gozne oscuro. ¿Cómo canta un gozne oscuro? Díganme ustedes, ¿cómo canta un gozne oscuro? Si me imagino yo un gozne oscuro, es un gozne oxidado, arrumbado, viejo, maltratado o pintado de negro. Entonces, pero canta. Pero canta. Entonces, ¿cómo va a ser el canto? Si está oxidado, va a chirriar, no, se va a oír mal la puerta. ¿Cómo va a cantar ese gozno? Entonces, qué hermoso, ¿no? La belleza del poeta. O sea, cuando a algo que parece un gozne oscuro y que nos puede llevar a un sentimiento oscuro o a una idea que no comprendemos, pero que dice que canta. Entonces ahí vemos la propuesta estética, ¿no? ¿Cómo hacemos, incluso ahorita, por ejemplo, la poesía del horror, cómo hacemos de la poesía, del horror un poema y que suene bello, aunque estemos diciendo es esto terrible que puede tener nuestra realidad y que además siempre estamos rebasada por ella. Entonces, esta parte del yo poético, cómo el yo se interna a recoger sus propias palabras, y ese es el gran misterio, porque aquí hay regadas en este espacio un montón de palabras. Él las está viendo igual que yo, pero no van a entrar de la misma manera a su cuerpo y al mío, o a su pensamiento y al mío. ¿Por qué? Porque finalmente el yo lírico es el que va a intervenir y es el que va a hacer esta selección dinámica, esta diversidad o este dinamismo, esta dinámica imaginativa que ya lo habló, por ejemplo, Gastón Bachelard, ¿no? La imaginación dinámica, cómo se mueve la metáfora en la poesía, con todas las palabras y con los que nosotros manejamos. Entonces, es esto bellísimo que tiene este libro, es precisamente que nos lleva también al manejo del tiempo. ¿Por qué el mandato del polen? ¿Qué es el polen? Entonces, el polen es eso, ¿no? Que vemos regado en las flores y en todos los árboles que nos rodean. Y eso tiene que ver con el tiempo, con la naturaleza, con los ciclos de la vida, con los ciclos de cómo el hombre se acerca a la naturaleza, cómo puede tener relación con ella. Entonces yo creo que hay muchísimos misterios respecto a este libro. Si yo abro el libro y busco un verso, este que tiene una flecha dice, sé que al tenerte entre papel y lápiz me desgracio porque no me sirves. O sea, está diciendo algo terrible, pero sin embargo está bello. O sea, es algo que es como, ¿cómo podemos entender este misterio que tiene el poeta? ¿Cómo? Tu ropa abanderando tenderos no te hace la gran desnuda. Y en la letra que te destino, bruja, muerdo mentiras y huecos. El ritmo, ¿cómo nos lleva el ritmo a ese misterio? Ese aroma es tuyo, pero no huele a ti.
Bueno, entonces ponte de acuerdo, ¿es tuyo o no huele a ti? O sea, y sin embargo me encanta, o sea, ese es el gran misterio que hay en cada uno de los versos y te va llevando y te va llevando y te va llevando. Y cuando este libro te atrapa, es porque tiene un mensaje muy grande para ti. Y eso es lo que los lectores que, que nos encanta la poesía, y yo quiero entusiasmar a más lectores para que lean este libro y realmente se dejen seducir desde el primer verso para que realmente vean este formato de poesía moderna, porque este es un poeta moderno, estamos hablando del poeta de la modernidad, con sus desgracias, sus vacíos, su dolor. ¿Cómo vamos a cantar el dolor del poeta? ¿Con quién vamos a compartir el dolor que trae el mandato del polen? ¿Con quién vamos a compartir la orfandad? Nada más con los que sientan esa orfandad, ese vacío, esa melancolía. Esos van a ser nuestros lectores, con los que nos vamos a vincular de manera sincera, amorosa, tierna. Esa es la poesía que trae este es el mensaje que trae este libro. No sé qué diga. Y César ese ya misterio, va a decir, más misterioso se puso. ¿no? Ya Y no me quiero. ese poder del lenguaje, ese misterio. eh, Ahora me brinco al otro tema que también quiero relacionar con esto. Eh, Todo eso lo que acabas de mencionar, ahora la gente lo puede tener en la palma de sus manos. Digo, un libro también, ¿no? Lo tienes en tus manos, pero ahora puede ser accesible desde un celular, ¿no? Y en esta segunda edición, ahí por ahí vi que tenías la primera edición, Claro, que ahorita estamos presentando la versión EPUB. La gente puede acceder a estos misterios o a este poder del lenguaje, exactamente, ahí está, desde el celular, cualquier dispositivo móvil, la computadora, puedes acceder a ello y pronto también lo tendremos en físico. me gustó el Ahí lo amarillo, estamos, me gustó mucho el ahí lo color estamos viendo. amarillo, esa pupila o qué es algo que esté estallando, pero parece. Sí, es un diente de león soltando el polen, explotando hacia el mundo y que lo lleve el viento, tal y como tú lo comentabas, Elizabeth, que pues es ese viaje que hace, no nada más los poemas que nos ha regalado César, sino también verso a verso y palabra a palabra se va descomponiendo, se va desmembrando, lo va poniendo ahí en la naturaleza, en el aire. Precisamente para que los lectores lo pepenen, lo tomen, lo cosechen, y puedan transformarlo precisamente en lo que comentaba César, en algo que transforme tu vida, en algo que transforme la realidad que tú estás viviendo en ese momento. Y yo creo que mucho de lo que César nos cuenta, ese misterio del que tú hablabas, que menciona también Josué, tiene mucho que ver con ese poder que tiene la poesía en las manos de un poeta pues excelso como lo es César, de conectar almas, ¿no? Conectar almas, la de César, de ese yo lírico que tú hablas, con personas totalmente desconocidas que posiblemente él nunca las vea y esas almas tampoco nunca lo vean a él, pero que gracias a ese misterio de la poesía pues permanecen conectadas, ¿no? Y encuentran ese punto de conexión que les permiten intercambiar emociones para ir transformando las realidades. Y aprovecho precisamente que tenemos aquí el formato en ebook, en formato EPUB de esta segunda edición que hicimos en IOB Editorial, y les voy a mostrar un poquito lo que tiene. En primer lugar, una de las cosas interesantes que tienen los formatos electrónicos, pues es que tú puedes saltar de un poema a otro, pues muy rápido, puedes cambiar el tamaño de la letra para que resulte cada vez pues más cómodo para ti, que lo puedas estar viendo. Y hay algo que nos parece a nosotros muy interesante en IOB Editorial, es darle al lector una experiencia
distinta de los libros. Y cuántas veces no hemos sentido, lo platicábamos ahorita en el preámbulo, nosotros fuera del programa, cuando recién llegábamos, las ganas que tiene el poeta de leer sus libros en vivo, porque también los lectores tenemos muchas ganas de escuchar al poeta. Queremos ver cuál es la tesitura y el ritmo, la cadencia que le da a sus propios versos para nosotros compenetrarnos más con esa realidad que él tenía. Y en el caso de César del mandato del polen, pues tenemos la oportunidad, por ejemplo, en el poema número 20, amo tus huesos para siempre, amo la curva impaciente de tu calavera, pero en la voz de César. Lo único que van a tener que hacer es ir a los códigos QR, darles clic con el dedo o leerlos, si los están leyendo en una computadora, leerlos con su teléfono celular, y lo que van a descubrir pues es algo interesante, extraordinario, porque va a aparecer César leyéndoles ese poema en particular. Y entonces ya el libro pues se transforma en otra cosa pues mucho más potente, y todos los lectores tendrán la oportunidad de escuchar a César platicándole, de tal manera que no nomás tienen el libro en la palma de su mano, sino que en este caso, César, pues también te van a tener a ti, van a estar escuchándote directamente. ¿Cómo la ves? Pues me parece una maravilla. Realmente es otro, estamos completando como este otro nivel del contacto, porque sí es importante el contacto y la voz del poeta. A mí me parece, aunque la voz está inserta en cada verso, porque eso es lo que tiene la poesía, nos está hablando, nos está diciendo algo, y ahí está la voz. Pero cuando la voz la haces en vivo, o sea, es un performance, ya se estás presentando la lectura en vivo con la voz del auténtico autor del poemario. Entonces, eso me parece una maravilla, o sea, realmente estar en contacto humano, porque la gente quiere conocer al poeta, la gente quiere conocer, el misterio está aquí, ¿no? ¿Cuánto mides de misterio? Uno ochenta y tantos. Un 80 y tantos es el misterio. Entonces, ese es los lectores, los vínculos que hace con el poeta, es precisamente porque el mensaje está inserto, ahí hay una voz. Y los lectores se van a enamorar también, no solamente de la voz, sino de esta forma en que él dice las cosas, cómo habla el que habla. Ahorita con los homenajes que le han hecho a Pellicer, hablando del yo poético, dice, ¿qué digo yo cuando digo que soy yo? Ese es el hablante lírico, es eso. ¿Qué digo yo cuando digo que soy yo? Entonces, ¿qué dice César Aragón con el mandato del polen? Nos dice muchísimas cosas, y ahí está su voz diciéndonos, cantándonos y escenificándonos una serie de imágenes que solamente él puede compartir con nosotros. Precisamente el premio a Mandato Polen, a mí eso es lo que me gustó, que realmente es un libro que contiene, que es una unidad, que contiene todo lo que en un momento dado se quiere decir de este yo hablante, de este yo lírico y sus experiencias. Fíjate que yo siempre me he considerado, me he visto como un escritor mundano, como una persona que si tuvo o tiene algo que decir, echó mano de la metáfora, porque así tenía que contar. Yo lo decía en la carta que les escribí para el libro, yo nunca he sido muy prolífico, es decir, he escrito mucho durante mucho tiempo, y voy a copiar lo que decía Neruda: mis hijos nacen de un largo rechazo. Yo he tirado más de lo que conservo, y originalmente por un exceso de autocrítica que tampoco es muy bueno, pero más que nada porque prefiero considerarme terrenal, prefiero considerarme que estoy con los pies en este mundo, y con el corazón con capacidad de vuelo, eso sí, pero cuando he considerado que la poesía que trato de construir se vuelve
lejana, me da por no conservarla. Pues entonces me he considerado más mundano, me he considerado más como una persona que trata de decirle algo a alguien, pero no puedo evitar ser un poquito didáctico. Yo creo que todos los escritores tenemos algo de didactismo, los escritores, los cantautores, algo de lo que tratamos de escribir y decir o cantar es como para enseñar algo, ¿no? En este caso son nuestras experiencias. Yo comencé a escribir hace mucho tiempo, cuando era universitario en la Universidad de Sonora. Entré a la Universidad de Sonora por allá por 1987. Debí haber terminado en el 91, pero no terminé. Me retiré de allá en el 90, me vine para acá a Tijuana. Y por aquellos tiempos, recuerdo que vivíamos en la calle Cerdán una serie de pelafustanes por ahí, entre ellos Jorge Ochoa, que ahorita está ahí en Hermosillo, Jorge Contreras Ochoa, poeta de los poetas de Sonora. Vivía también con nosotros Esteban Domínguez por un tiempo. Estuvo una serie de personajes, ¿no? Y ahí tuvimos un taller de literatura al que invitamos de coordinador a varias personas. Ese taller lo promovió Domínguez, no lo hice yo, lo promovió Esteban Domínguez, pero uno de los primeros que llegaron a coordinar nuestro taller fue Darío Galaviz. Fascinante, el Hermosillo, llegó, vivíamos en un segundo piso, sí, cómo no, vivíamos en un segundo piso en la calle Cerdán, y con una vista preciosa hacia el Cerro de la Campana, y se oía cuando iba subiendo alguien, en este caso subían los pasos de botas vaqueras de Darío Galaviz. Se paró en la puerta, que hacía un calorón, no teníamos cooler, ni abanico, ni nada. Cerveza sí, pero lo demás no. Y se recarga así en la puerta, con su sombrero de terciopelo rojo y una capa azul añil, como color de Blue Demon. Wow. Y él sabía que estaba posando, pues, ¿no? Sí, claro. Pero era un excelente tallerista, era un excelente maestro, muy dado a dar carrilla y fuerte. Pero en la cuestión del taller fue muy bueno, nos acompañó una o dos veces, creo, y después comenzamos a hacer otras cosas, ¿no? Pero la literatura para mí se dio de manera muy festiva, por decirlo de esta manera, cuando la juventud en la Universidad de Sonora, éramos niños. Yo decía, ¿por qué publicar si ni siquiera sabemos escribir? Pero eso era lo que decía yo. Eso era lo que decía yo. Eras de los míos, yo no quería publicar. Y yo no sé si era miedo o arrogancia o las dos cosas. O todo junto, pues, ¿no? Porque sí se podía. Claro. A mí me ganó el tiempo, no me ganó, sino que simplemente no le tomé tanta responsabilidad a ese hecho de estar publicando, sino que lo hice aquí en mi tiempo, a mi paso. Sigo escribiendo, sigo teniendo trabajo y tengo 2 libros ahorita en marcha. Uno que está, bueno, eso ya lo veremos después, pero sigo escribiendo. Mande. Y bueno, este libro se empieza a escribir, si creo que por ahí me lo dijiste o lo comentaste en algún correo, se empieza a escribir en esa etapa, ¿no? Algunos versos, algunos poemas son de esta etapa de universitario y otra parte ya es la etapa, una etapa más reciente, ¿no? Así es. De hecho, algunos poemas de Mandato del Polen formaban parte de otro libro, mucho más grande, mucho más grueso, que se fue haciendo más delgadito y más delgadito y más delgadito, hasta que quedó lo que tenía que quedar, una especie de gluten poético. Quedó esa parte nada más. Me gusta. Lo siento por los que son alérgicos al gluten, pero muchos volvieron a meterse a la tolva, a reconstruirse. Muchos fueron donadores de sus propios órganos para formar otro poema. No hay dolo en esto. La temática era la misma. La musa o el muso o lo que sea era lo mismo. Así que los refundí
y los metí junto con otros poemas nuevos, poemas contemporáneos. Lo que sí traté de hacer fue que pudieran ser leídos por jóvenes. No quise darme de cincuentón ni de cuarentón. Lo que quise fue que que soy, cuarentón, cincuentón, sesentón, lo que tuviera que ser, pudiera hablar como una persona que está relatando poéticamente cosas que suceden en esos tiempos. Por eso es una mezcla, por eso decía yo que es una división, es un canto dividido en una estación que dura mucho tiempo, un año muy largo. Algunos de esos poemas yo se los pasé a Abigail Bojorquez, como ya les comenté. En esos tiempos Abigail iba llegando de México y no fue tan no fue tan bien recibido como se lo merecía, pero eso es otro tema. Batalló bastante. Estaba dando en la clase de taller de composición literaria, una que dio el maestro Jesús Villa en otros tiempos, en Hermosillo, en la carrera de literatura. Yo ya me había venido a vivir a Tijuana. Le hice llegar unos poemas, algunos están en este libro, otros no sobrevivieron, o tal vez los resuelva en otra ocasión. El caso es que yo se los mandé con la intención de que él los llevara como biopsias, como muestra al taller, y que sus alumnos, en conjunto con su coordinación, los analizaran. Era un ejercicio muy sencillo, no se conoce al autor, no se sabe quién los hizo, para que hubiera objetividad, si es que se puede tener eso en un taller de poesía. Abigail no me hizo llegar los resultados, hizo otra cosa, publicó un ensayo escrito sobre ese conjunto de poemas en la publicación que se llamaba Opinión. Y bueno, ese ensayo está incluido en el EPUB porque es hasta ahora que cobra sentido. No es que Abigail escribiera sin sentidos, lo que pasa es que, como tuve oportunidad de decirle un día a Abigail, muchas gracias por escribir sobre mi poesía, pero alguien fundado en el reconocimiento de quién eres tú va a preguntar por referencia, ¿quién es ese pelado? ¿Quién es ese tal Aragón? Y no va a haber ningún texto porque no había, estamos hablando de hace 1000 años. Entonces, yo decidí compartirlo con la editorial para que lo metiéramos en el libro, porque solo hasta hoy puede cobrar sentido ese ensayo. Exacto. Porque la gente puede leer el libro, Mandato del Polen, y respaldar la parte que leía Abigail Bojorquez y a ver si es cierto lo que él dice, ¿no? Además, ya es un hecho, ese ensayo de Abigail Bojorquez también forma parte de un libro, de un tomo de más de 500 páginas de ensayística de Abigail Bojorquez que va a publicar Gerardo Bustamante, su compilador. Entonces, hay razón, hay sustento para invitar a la gente que lea ese texto, y de ahí, así fue como yo comencé a entretejer la poesía de joven con la poesía de más grande o de más viejo. Hay algunos, no está toda la poesía joven. Yo creo que va a seguir saliendo conforme la tómbola de la vida lo vaya seleccionando, pero claro, así es como más o menos se da este entretejido. Oye, y bueno, en resumen, digamos, eh, o como experiencia por parte de la editorial, más bien, nos gustó mucho la idea del libro, nos gustó mucho el resultado del libro, porque contiene un prólogo actual de Elizabeth, contiene el libro, los poemas, que agrupa varias etapas tuyas, y por último está la opinión o pues sí, la opinión de Abigail, ¿no? Yo creo que como que cierra un círculo, como bien dices, que coincide, ¿no? Sin planearlo quizá, pero coincide con la publicación de este libro. Además, si esto le sumas, como dice Rafael, los videos, ¿no? que tiene César, pues el lector se va a dar una idea muy exacta de todo el poemario, ¿no? No es solamente el libro en sí, que por sí solo pues se defiende, por sí solo es un excelente libro, por algo es un premio nacional de poesía, pero aparte de esto tiene ese plus, ¿no? De los comentarios de dos poetas diferentes, de dos épocas diferentes,
tiene el plus de César y el plus pues también de estar accesible para todos, ¿no? Porque ahora sí, ahí va el anuncio, ¿no? Este libro está ya a la venta como EPUB. Em, Solamente tienen que entrar a nuestra página ioveditorial.com. En la sección tienda, ahí lo pueden adquirir como EPUB. Y, y pues bueno, ya para cerrar, no sé con qué, si te gustaría agregar algo más, César, Elizabeth, invitarlos a que lean el libro Mandato del Polen, algo que se nos quedó, que no incluimos ahorita en esta charla, con qué quieren cerrar. Mira, yo quisiera decir a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a manera de opinión muy personal sobre este libro. Yo creo que es un libro honesto, creo que es un libro decente, no tiene la más grande pretensión más que llegar a comunicar algo muy humano. Creo que todos los poetas lo hacemos, ¿no? Pero en el caso de lo que yo, en el ritmo y en la estilística, o como se le llama, de lo que me toca hacer a mí, creo que es el sentido muy sencillo. Lo decía yo cuando se dio el premio. El tiempo del poeta es realmente el mismo tiempo que viven todos los demás. Yo invito a la gente a que lo lea porque realmente creo en las palabras de Whitman, en aquella parte que decía, cuando lees este libro, lees a un hombre, me lees a mí. Entonces, eso fue lo que yo traté de hacer con este libro y creo que es lo que voy a seguir tratando de hacer siempre, apersonarme delante de ti, porque es la única forma en que yo puedo salvar distancia, tiempo, espacio o lo que sea, si trascendemos a través de la lectura de poesía en este caso, ¿no? Si es de novela o es de narrativa, también sucede lo mismo, pero la invitación es esa, léelo, ojalá te guste, porque realmente cuando tengas ese libro en la mano tendrás a César Aragón en la mano. Esa era mi intención, ojalá se dé. Sí, y Oye, yo creo César, que sí, César. Verás, Josué, hay algo sí, interesante que no quisiera pasar por alto porque lo dijo en su comentario anterior, lo mencionó César, y él decía que este libro lo pensó en cierto sentido para que los jóvenes lo leyeran, porque precisamente habla de una época de juventud desde diferentes perspectivas de lo que se supone que todos los jóvenes deberían de estar viviendo. Y yo creo que eso tiene dos mensajes muy interesantes. En primer lugar, a leerlo los jóvenes, tal también como lo mencionaba Elizabeth, pues es entusiasmar y es motivar a esos lectores nuevos a que se acerquen, a que exploren diferentes temáticas, que exploren a diferentes poetas, diferentes formatos, para ir conociendo su propia realidad, esa realidad que César decía que le gustaría transformar en cierta medida y tocar. Pero también tiene el mensaje para aquellas personas que somos de otras épocas, chavorrucos nos dicen por ahí, aunque pudiera ser que fuéramos más ruquenials que chavorrucos. Y el asunto está en que al leerlo, nosotros, y creo que eso le va a pasar a muchas personas ya con más edad de la juventud, van a poder entender también, César, las cosas que vivimos y por qué las vivimos y por qué somos como somos en esta etapa de nuestra vida ya más adulta. Por lo tanto, yo creo que sí, el mensaje para los jóvenes es muy poderoso, pero también para las personas de más edad, porque nos permite entendernos más a nosotros mismos y conocer las cosas por las cuales vivimos y quizás encontrar razones de por qué hicimos las cosas como las hicimos y hemos llegado al momento y al punto en el que cada uno de nosotros nos encontramos, ¿no? Creo que esa potencia que tiene
este libro además te va a permitir, como el caso me ha sucedido a mí, de leerlo 2, 3, 4, 5 veces, y a pesar de que las lecturas han sido muy recientes, una después de la otra, al estarlo trabajando, estarlo editando, pues encuentras diferentes dinámicas, diferentes cosas. Entonces, eso también tiene una potencia que habla también de ese misterio que se mencionaba al principio, ¿no? ¿Cómo es posible que las personas puedan ver a ese gozne oscuro cantando y lo ven de una manera y a la siguiente releída lo ven de otra distinta, ¿no? Entonces, ese también forma parte del misterio. Yo creo que todos los poemas que ha logrado poner César aquí en el mandato del polen tienen esa potencia, ¿no? Y por lo tanto, pues te agradezco, César, el que nos hayas dado la oportunidad ya no de publicarte, sino de leerte y de releerte muchas veces. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo coincido con ustedes respecto a que la lectura es la mejor metáfora del contrato social. Eso lo dijo Luis García Montero. Y creo yo que la lectura precisamente nos va a revitalizar siempre, nos va a dar nuevos caminos, nos va a dar opciones, nos va a integrar, nos va a poner en diálogo con el otro. Entonces yo creo que sí se va a ver entre los jóvenes que tengan el acercamiento a este libro, que van a descubrir este universo, estas metáforas, esta relación de los distintos perfiles urbanos y de la vida en esta etapa de la modernidad o posmodernidad, porque pues ya ahorita se habla de una posmodernidad, pero precisamente ahí está el reciclado del alma, el espíritu cantando, ¿no? Desde su ruina, desde su amor, desde su melancolía. Yo creo que este contrato social que los jóvenes andan buscando y que también lo van a encontrar en la poesía de César Aragón, porque finalmente él les está dando este vínculo con los pasos dados, con los pasos andados, con la vida en rutina y fresca y sincera. Y creo yo en esta honestidad, o sea, precisamente la sinceridad es parte de la honestidad del poeta, que realmente haya vínculos con la sinceridad, con lo que estamos viviendo. Y ahí es donde vamos a encontrar las metáforas, los versos, las imágenes, el canto del gozne o del cisne o de toda esta realidad social que en algún momento queremos expresar y solamente la poesía, la palabra, sentarte en la banca del parque para leer, para ver en tu celular este mandato del polen que también está muy bien formateado y que está muy accesible para todos los jóvenes y lectores de poesía. Gracias, sí. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Y por cierto, ya por último, un último comentario. Con este libro, IOB inicia su colección de poesía. Así que, pues, felicidades, César, por este libro, por Gracias. esta segunda Soy suertudo. edición, Soy suertudo, ¿verdad? por inaugurar esta colección. Pues Muchas bueno, gracias. muchas gracias a ustedes. Sí, tengo el beneficio de la suerte, diría yo. Sí, el suertudo le dicen. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias, César. Rafael, pues un gusto compartir. También es nuestra primera presentación de este año. Esperemos Quería más. que tengamos muchas a lo largo de este 2021. Pues un gran saludo hasta Tijuana. Ojalá que nos veamos pronto en persona. Claro Sí, que sí. claro que sí. Y pues bueno. Hasta luego. Y sobre Pues todo, hasta pues luego. ojalá que nos encontremos todos los que nos están viendo en este fin de semana, que nos están viendo en esta presentación, pues a encontrarnos antes que en persona en las líneas del mandato del polen para que conozcamos a César Aragón de mucho más cerquita que en persona. Muchas Nos gracias. vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.